compartiendo hoy por hoy a través de la 104.5. Datos del tiempo a esta hora de la mañana en la ciudad de Posadas: 16 grados 8 décimas, fresco por la mañana, cálido por la tarde, la máxima esperada para hoy 26 grados. Muy bien, bueno, lo decíamos en la semana pasada y bueno, hasta que por fin se dio. No es sencillo la entrevista en el sentido, o conseguirla, pero no por una cuestión de insistencia por parte nuestra, sino porque es una situación delicada, hay menores de por medio, el poder político, un funcionario público, como lo es Fabián Florentín, con aquellos que estamos en el microclima conocemos lamentablemente algunas actitudes realmente que se naturalizan a veces dentro de la política como amenazas y demás, pero que obviamente son altamente repudiables, ¿no? Por ello yo quiero agradecer personalmente a Gisela Zubizar, que la tenemos aquí en los estudios del ET4, primero por animarse a venir aquí a los estudios, y bueno, nada, que primero, buenos días, Gisela, ¿cómo estás? Buenos días, Mario. Yo quería agradecerles, digamos, por la labor periodística que están haciendo, porque como se ha manifestado ya, lo ha dicho mi abogado, que es mi hermano, más allá del interés familiar, existe una cuestión de esto, es una cuestión personal, pero que hay millones de Gisela Zubizar, millones de Serenas, millones de Fabián Florentín. Es decir, esa es la realidad, y que la justicia no cubre las necesidades de los menores. Claro. Y sobre todo, siempre lo digo, cuando está el poder político en el medio, siempre se actúa de manera sesgada, y siempre a veces el que paga la culpa es la víctima en este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, contanos un poco, Gisela, ¿cómo está? ¿Él sigue estando hoy en el registro de alimentantes morosos? Él continúa en el registro de alimentantes morosos, pero yo quería contar un poquito la historia de cómo se desarrolló esto. En el año 2008, mayo del 2008, el señor Florentín, el ingeniero Mario Fabián Florentín, interpone una demanda y una denuncia de impedimento de contacto y una demanda de régimen de visitas con la menor. Sí. Coetáneamente comienza la demanda de alimentos, todo en el juzgado de familia número 2. Cabe manifestar que allí comienza la extorsión por medio de la justicia de Fabián Florentín a mi persona. Y la justicia, obviamente, funcional al poder político del señor Florentín, que lo voy a explicar después por qué. Sí. Pues la audiencia en realidad desconoce un montón de cuestiones, saben que era diputado, pero hay otras aristas mucho más graves que haber sido diputado, en su aprovechamiento del poder político que detentaba. Él buscaba corromper la tranquilidad mía, que era el sostén de mi pequeña hija. Es decir, fue todo lo que buscó. ¿Por qué? Voy a explicarlo después por qué concretamente, ¿no? Él inicia ese régimen de visitas donde me notifican un par de días después de mi cumpleaños, de lo que me desea un gran feliz cumpleaños, ¿no? Donde pedía, dentro de todo la parte lógica, era un derecho de visita hasta normal, 3 veces por semana. Sí. De lo cual pedía desde de la media tarde hasta la noche, que era lo que agravaba porque era una pequeña bebé, ¿no? Cabe resaltar y que la gente tenga en conocimiento que en ese momento él era diputado provincial, pero eso no era lo grave era que era integrante del Consejo de la Magistratura. ¿Qué es el Consejo de la Magistratura? El Consejo de la Magistratura es un órgano constitucional. Sí. ¿Qué hace el Consejo de la Magistratura? Confecciona las ternas vinculantes para los funcionarios del Poder Judicial. Sí. Ahí creo que la audiencia entenderá lo que le estoy diciendo. Claro. Ponen los jueces, ¿no? Obviamente, jueces, ministerios fiscales. Es decir, obviamente que la vinculación, él no era un ser humano extraño a la justicia misionera. Claro. Era un ser humano muy vinculado a la justicia misionera, porque era uno de los votos para que a vos te promocionen, por ejemplo, de juez a camarista. Claro. Él te analizaba los antecedentes y tu procedencia. Claro. Y después vamos sé por dónde está entrando Gisela Zubizar, la estamos escuchando a Gisela Zubizar,
ex de Fabián Florentín, que lo denunció, porque, a ver, es como una especie de pago de favores, ¿no? Es como una especie de toma y daca, ¿no? ¿Qué te parece? Ahora voy a contar la historia. Claro, todo eso en base a lo que uno observa, ¿no? Sí, toma y daca, eso es abuso de poder. Es abuso de poder. Eso es abuso de poder, no bueno, tiene otra. Continúa, Gisela. Bueno, yo quiero manifestar que en ese momento, antes de iniciar, él siempre pasó una cuota alimentaria de 500, 600 pesos, Ajá. sin darme vivienda, sin darme obra social, sin darle alimentos, no dar ropa, movilidad, todo a cargo mío. La casa, todo es mía. Es decir, yo fui la que le aporté todos los bienes a la menor, él nada. Antes de iniciar la demanda sí se ve que le asesoran sus abogados, ¿no? Que Sí. aumente a 1.000 la cuota alimentaria. Mi hija era en ese momento, hasta ahora lo es, tiene problemas de respiratorios, es una persona con problemas bronquiales y también era intolerante a la lactosa. El costo del tratamiento altísimo. Claro. Pero bueno, yo me hice cargo de la prepaga. ¿Cuántos años tenía en ese momento? En ese momento Serena nació en el 2004, Ajá. esto fue en el 2008. Mira. Era una pequeña niña de 4 añitos. 4 años, exactamente. Por eso manifestaba el hecho de que pida hasta la noche un régimen de visita, pero lo grave de esto no era eso. Cuando pide el régimen de visita denuncia un domicilio que me resultó extraño, yo fui la mujer de él. Yo no era una novia ni una señora, yo era mi marido, todo el mundo lo sabe, todo el mundo conoce, yo lo acompañé en su campaña política, en todas sus gestiones. Él dice que empezó como diputado, no, él como al Mercado Central como presidente llegó por una cuestión política, no llegó porque era mérito, votado por los del claro, mercado, ¿está? Es exactamente. decir, es un cargo que lo... Ese es un cargo netamente gestión político. política. Del gobierno, Sí, del tal gobierno, cual. designado por decreto. Exactamente. Es decir, no olvidemos, yo era la asesora del Mercado Central, sé bien, yo era la asesora de sus empresas, que obviamente en todo este proceso él me desvincula como asesora del mercado. Como ustedes el otro día hablaban de violencia económica. A ver, no son hechos aislados, No, para nada. no es una cuota alimentaria. Para Me nada. echó de mi casa, me echó del mercado. ¿La echó de su casa? Sí, ¿Cómo? embarazada, me echa de mi casa, perdiendo, yo tuve un embarazo de alto riesgo, yo no le servía, no era de utilidad para sus gestiones, ni para la imagen, porque obviamente estaba en cama, entonces ahí me echa, yo termino mi embarazo, es decir, hice el curso de mi embarazo, un poco internada, todo a cargo de mi familia, sin ningún tipo de ayuda económica. Ahí comienza la extorsión, por eso decía yo que esto no es un hecho aislado, es un hecho concatenado de un montón de hechos dañinos que se fueron creciendo en este señor y cada vez eran peor. Cuando él llega a la justicia, cuando él llega a la justicia, ¿qué hace? Pide este régimen de visita, Sí. nunca le había importado la hija, nunca le importó el embarazo, nunca me fue a ver durante internada, mientras él hacía fiestas, festejos conocidos acá en el medio. Yo estaba internada en el sanatorio Borati, perdiendo a mi hija. Pero a él no le interesó. Pero resulta que después para la foto es necesaria una hermosa criatura, ¿no? Pues gracias a Dios tengo una hija bellísima, que ha sido abanderada, es de una nena con todos los méritos personales que no los voy a tocar porque es una menor. Pero la realidad es esta. ¿Qué hace? La jueza se presenta una terna, la jueza que entendía en el caso. Entonces sale la sentencia del régimen de visitas. Se llama fallo, bueno, quiero aclarar a la audiencia que yo soy abogada, por eso puedo hablar con términos, se llama fallo ultra petita. ¿Qué significa esto? Voy a hablarle en común ahora, en criollo. El fallo ultra petita es cuando va más allá de las pretensiones de las partes. La jueza le otorga desde el mediodía a la noche a la criatura. Claro. O sea, el padre solicita una cosa y la jueza La va por jueza le encima fallo de- ultra petita, Sí. Claro. son fallos que son absolutamente ilegítimos. Creo que necesitas más, toma esto, le dijo la jueza. Le regala más. ¿Qué Le- pasa? Sepa la audiencia que esto era con fines extorsivos. Nunca Claro. cumplió ese régimen de visita beneficiario de la jueza. Claro. Ni el otro, ni el que pidió, ninguna, nunca cumplió. La jueza, ¿qué hace cuando yo manifiesto el tema del domicilio? ¿Cómo yo voy a entregar mi hija tantas horas sin saber a dónde va? Hay denuncia a otro domicilio, es decir, los 11 años mintió su domicilio real. Sépanlo. Además, hay que decirlo también, cuando una cosa es cuando hay una separación en una relación y la relación continúa medianamente bien, regular. Otra cosa es una relación de este tipo. Yo entiendo en ese caso a las mujeres que dicen, pará, ¿cómo voy a entregar a mi hija a un tipo que me llevo de esta manera, que ni siquiera cumple con lo básico que es la cuota alimentaria? ¿Cómo pueden pretender que se genere confianza como para yo entregar a mi hija durante todo un día?
No, y sin saber a dónde va tu hija. Claro. Mira, yo el primer domicilio, me acuerdo que voy con un escribano muy conocido del medio a verificar dónde iba a ser llevada mi hija. Yo lo conozco a este señor, ¿está? Sí. Bueno, entonces voy a verificar, era la casa de un aduanero. Y me dice el aduanero, yo no voy a permitir que ingrese esa criatura. Porque obviamente yo le dije, un rayón a mi hija y el que va a pagar a este señor es el domicilio denunciado. Le mostré la orden judicial donde decía dónde tenía que transcurrir el día mi hija. Que no denuncia dónde vive. Porque vive en una de las torres más caras de la provincia de Misiones, ¿está? Ah, mira. Claro, por eso es. Entonces la justicia, ¿qué hace? Le dice, denuncia un nuevo domicilio. Yo llego a hacer eso, Mario, y voy presa. ¿Está? Yo quiero que entiendan eso. Es decir, no es el común y cualquier persona que haya pasado por un proceso judicial. Vos no podés... Yo en todo momento dije en mi dirección, que no lo voy a decir en el aire por razones obvias, pero todo el mundo sabe dónde vivo. Todo el mundo sabe que en mi trabajo lo tengo denunciado, que tengo denunciado en todos los ámbitos donde me conocen cuál es mi domicilio y dónde vive la niña y cómo vive la niña. Es decir... ¿Esto a qué voy? Voy al hecho. Bueno, se denuncia lo del tema de la participación de la jueza en la terna, porque ni Florentín se dio cuenta quién era la jueza, ni la jueza se dio cuenta quién era Florentín con todas las causas que ya tenían, ¿no? Claro. Pero bueno, pongámoslo, yo denuncio, cae en saco roto como siempre, la jueza se inhibe porque se ofende. Entonces ahí empieza el trajinar de este expediente en todos los juzgados. Una causa que tendría que ser de familia reservada pasó a los civiles, fue tratado por la doctora Carbones ya en aquel momento. Es decir, a ver, si yo no iba a una audiencia, a mí se me sancionaba. Si no iba a Florentín, no había ningún problema, ¿está? Siempre tenía algún problema de domicilio, el domicilio. Un diputado provincial que no sabíamos dónde vivía, ¿está? Y ahí es donde se relaciona, por ahí ya uno va observando el sesgo de la justicia, lo que significaba ser integrante del Consejo de la Magistratura, ¿no? Por Dios. Lo que significaba ese voto. Exactamente, o sea, exactamente. Cuestionar, o sea, con todas las de la ley contra Gisela Zubizar, ahora Fabián Florentín... No se lo tocaba. No se lo tocaba. ¿no? Es más, en 11 años no sabemos dónde vive, ¿está? Sé por afuera, obviamente, Claro. pero hoy, a la fecha, si vas al expediente, ustedes notarán que jamás es el domicilio donde realmente vive. Es más, él sigue denunciando un domicilio que ahora vendió. Porque se está insolventando el señor. Ah, se está insolventando. Claro, obviamente. Ah, porque le entró un embargo, ¿no? Varios. Ah, y ahora Varios. se insolventa. Ya lo hizo en otra época. Regaló sus empresas. Pero ahí quiero ir por puntos. Sí, a ver. ¿Qué pasa? Después por comentarios me reía la vez pasada porque me escucho a la gente y dice fue mal, una colega sale a hablar en otro medio y dice fue mal asesorada la doctora Zubizar, que me deja en una situación bastante desagradable. Si bien yo no soy especialista en familia, me he dedicado mucho al juicio de mi hija, pero la realidad es que yo tuve varios abogados en la causa. La doctora Claudia Leiva, especialista en familia, fue la primera abogada que toma la causa. También fue integrante en su momento del juzgado de familia, una persona muy avesada al derecho de familia. Después estuvo el doctor Marcelo Armanini. Después de Marcelo Armanini, el doctor Sebastián Noguera. Después la doctora Silvana Andrea Jiménez. Y por último el doctor Marcelo Rubén Zubizar y la que les habla, que era también patrocinante de mi causa. Es decir, no era que me faltó asesoramiento, como dijo esta colega, ¿no? Me faltó que me abran las puertas y dejen el abuso del poder y la funcionalidad al poder político de la justicia. Aparte uno presume, si tuviste tantos cambios de abogado, evidentemente presionaban... Amenazaban. O amenazaban Perdón. a estos colegas. Ojalá que algún colega pueda llegar a hablar o se anime, ¿no? Ojalá que sí. ¿Y cómo los amenazan? ¿Qué? ¿Mandan un mensaje WhatsApp? ¿Qué les dice? Que estás litigando con el poder político, que te cuides. Ah, eso sí. Puntualmente. Entonces, obviamente, yo le retiraba el peso. Nunca fue gratuito, pero yo le retiraba el peso del trabajo. Porque la verdad que es cierto, vos decís hasta dónde el compromiso lo tengo yo, que soy la madre de esa niña, ¿está? Pero bueno, en el tiempo, obviamente, mi hermano era contador en aquella época, se recibe de abogado, que creo que una de las cuestiones fue esta causa la que le hizo estudiar, ¿no? Porque era una grosería. Porque yo sola, la verdad, les soy honesta, sola, yo soy la que llevo la comida a mi casa, la que mantengo. Uno dijo que vaya a trabajar, trabajo de las 6 de la mañana, trabajo en el Estado, soy directora general del Tribunal de Cuentas, tengo una consultora de 25 personas con socios, es decir, que yo trabaje más sería ya que no duerma.
Claro. Será que me confisquen la noche, porque trabajo todo el día, ¿está? Mi hija no tuvo necesidades, yo quiero aclarar eso, mi hija fue a colegios privados, tuvo prepagas de las más reconocidas, es decir, no tuvo necesidades, lo que tuvo fue la ausencia de una persona en su figura de padre, porque no solamente no pasa alimentos, sino que es ausente en todos los sentidos. Por eso le quería aclarar, era solamente con fines extorsivos el derecho de visita de él, porque nunca lo cumplió. Nunca la vio a mi hija. Y una cosa no quita la otra. Ajá, La pequeña pero- tiene un derecho adquirido. Tiene un derecho adquirido. Claro, ahí vamos a pasar, salvando- ahí vamos a pasar a los alimentos. La cuota alimentaria, como dije hoy al principio, se inicia coetáneamente en mayo del 2008. En septiembre del 2008 se dicta sentencia de alimentos provisorios, como es conocido, ¿no? Sí. En el mes de septiembre. Por la suma de 1.500 pesos. ¿Quién Esta- brinda ese fallo? ¿Qué jueza? La jueza de la familia 2, la doctora Alegre. La doctora Alegre. La doctora Alegre, después obviamente dicta la cuota provisoria como corresponde, en 1.500 pesos, sin que Florentín me dé techo, sin que me pague la prepaga, sin que colabore nada, ni siquiera llevarle frutas a la hija, siendo que tiene las empresas distribuidoras de frutas y verduras de toda la provincia, ¿no? Que es una de las más conocidas del mercado central. Sí. Pero bueno, y que licita con el Estado, que fueron las que durante el proceso él mismo reconoce en la absolución de posiciones de los alimentos que él las regaló A sus empresas. a las empresas con contratos de licitaciones millonarios, él la regala a personas insolventes, él reconoce, se denuncia esto, la jueza dice que no puede merituar porque es un tema de familia. Pero eso es Este expediente insolventarte- es la caja de Pandora, por eso les digo, es la caja de Pandora. Eso es insolventarse fraudulentamente. Digo, Totalmente, decir totalmente. Mi intención nunca fue ir contra la situación económica de él. Por eso ustedes van a decir, ¿por qué esta mujer no atacó como correspondía? Porque también tenía privaciones pues yo también era empleada pública. Ajá. Y también me avisaban que me podía ir. Claro, entonces eso te marcaba Entiéndanlo. limitaciones Y también. los honorarios también son del Poder Judicial, porque lógica me cortaban todas las alas. Y él me había echado de todas las empresas, por lo que lo único que quedaba para vivir era eso. Yo no tenía pareja hasta hace un par de años que estoy en pareja. Entonces la verdad es que yo estaba sola, con la ayuda de mi familia. Vamos a ser honestos, si me echaban de todos mis trabajos, no me dejaban percibir mis honorarios, ¿yo qué hago? Claro. Entonces entiendan también por qué mis colegas se retiraban de sus funciones, ¿no? Esa es la metodología y todas las Una variables con la metodología cual mafiosa, hay no que con la decirlo cual con todas actúa la las violencia de letras. género. La violencia de género actúa de esta manera. Totalmente. Y hay que evidenciar y diferenciar bien también cuáles son los brazos ejecutores muchas veces de la violencia de género. La violencia de género no necesariamente es una piña en la cara que te Exactamente. deje morada. La violencia de género es una justicia que no actúa, es una jueza que va por encima de los pedidos, que no justifica, que no busca, que no indaga. Esa es violencia de género también. Pero, Que beneficia, Que beneficia. sobre todo. que beneficia. Y, bueno, y me contabas. Ajá. estaba- Bueno, ¿qué pasa? Dicta la cuota alimentaria provisoria. Sí. Estamos hablando 2008. Ujú. Esa cuota obviamente legaliza las pretensiones de Florentín. ¿Por qué legaliza? Porque él legalmente estaba pagando la cuota provisoria. Claro. 6 años duró esa cuota provisoria de 1.500 pesos sin ningún tipo de otro aporte. Porque recién después de 6 años se dictó la sentencia definitiva con una cuota alimentaria. Ya el señor Florentín no era más integrante del Consejo de la Magistratura. Entonces, ahí se dicta la cuota alimentaria, que no era una cuota alimentaria digna, pero dentro de todo era más acorde a lo que era esa irrisoria suma, Claro. que la verdad 6 años él cómodamente la pagó. Porque decían, ¿pagó o no pagó? A ver, quien sea padre va a entender y él sabe perfectamente los costos de vida y el nivel de vida que teníamos. Estábamos hablando de un político, empresario, de un alto nivel, y yo una abogada exitosa también en mi rubro. No estamos hablando de dos personas que no teníamos medios de vida. Claro. Es decir, a ver, pero A cabe él no manifestar. no le hubiese costado dar una No, cuota para alimentaria nada, mayor. para nada, para nada. No, tiene Para otra nada. hija y le pasa, sí. Tiene Ah. otra hija de una pareja que tuvo anterior a mí, y sí, que tengo entendido que ¿Le es conmigo, pasa? es conmigo, Ah, el es con tema es usted. personal. Y en ese plazo de vericuetos legales Ajá. y el nexo y el vínculo con la niña, ¿lo Y, tuvo? no ¿O existió, nunca no importó? existió, no existió. Por ejemplo, el pediatra un día me decía, un pediatra muy conocido, ¿no? Jamás lo conoció. Él decía que yo no le dejaba, si vos no dejás, me llevaban presa.
Claro. Es decir, entiéndanlo, yo estaba en una situación Había de una medida legal inferioridad. que le permitía un montón de cosas. Supina era mi inferioridad ante una persona que era el que te votaba para promoverte a vos en los cargos, ¿está? Claro. Es decir, entiendan. ¿Y qué llevó a mejorar esa cuota alimentaria? ¿Qué pasó ahí en el medio? Y ya no era más miembro del Consejo de la Magistratura, imagino que ya no era más diputado, ahí pasa a ser concejal. Entonces, Claro. para la relación con la justicia ya no Efímera, tiene claro. más vínculo. No tiene- Ya no era un perteneciente directo de la justicia misionera. Mirá. Perdónenme. Claro. Ahí se dicta la cuota. Pero ¿qué pasa? El señor Florentín, acostumbrado a los Entonces, 1.500 pesos... Discúlpeme, entonces esta es una interpretación mía, Sí. ¿no? Me hago cargo, lo aclaro por las dudas. Entonces, evidentemente, él estando en ese lugar de poder, en el Consejo de la Magistratura, supongo, lo manejo en potencial, habrá dicho, uno imagina las charlas de cocina de la política, ¿no? Le dice, vos favoreceme a mí, le dice a la jueza en ese momento, ¿no quiere? Insisto, lo manejo en potencial, que yo te voy a elevar, sería jueza, ahí A camarista. A camarista. A camarista. Vos quedate tranquila, yo, Claro. Carla, te pongo como camarista, Ajá. arreglame esta situación con Gisela, y vos me decís, sí, dale, Mario, dale. Encima se llama Mario también, Mario Fabián. Así, ¿no? Eso en el Bueno. caso de que haya sido una charla así amena, muy linda. Calculá. Otra cosa ha sido que la jueza tenga capacidades como para llegar a camarista y le diga, Bueno. che, mirá, si vos me seguís conflictuando este tema, yo no te permito seguir avanzando en tu carrera. Bueno, la cuestión, no sé, pero la cuestión es que uno observa eso, ¿no? Una especie de cambio Es de abuso de favores. poder. Es abuso de poder, es abuso. Pero bueno, ¿a qué vamos a esto? Después de esos 6 años se dicta la sentencia de famosos alimentos. El régimen de visita, vuelvo a repetir, jamás lo cumplió, ni el beneficiado por la jueza jamás lo cumplió. Jamás le interesó la vida de la hija, jamás fue un acto. Creo que habrá ido 2 o 3 actos que después salieron en el Facebook. Es una hija de foto de Facebook. Pero bueno, se dicta la sentencia, entonces Sí. Florentín, acostumbrado al 1.500 pesos, Sí, que era un vino de los que toma, sí. muchos más caros, pues lo conozco. A ver, ¿qué pasa? Apela, va a Cámara. Ajá. Cámara de la provincia, que lo explicó bien mi abogado, ya que está muy empapado ya en esa parte, ya comienza a actuar. Apela, en Cámara evidentemente se ve que tenía también unas buenas relaciones, ¿no? El abogado, quien fuera. ¿Por qué? Bajan al menos del 50% de nuevo la cuota, sin fundamentación. Una sentencia irrita se llama. Qué bárbaro. Tiene que ser fundada una sentencia, es como un silogismo. Es decir, a ver, es una cuestión lógica lo que es una sentencia, lo bajan. ¿Por qué qué? ¿Porque el motivo? Porque quisieron. Esto nosotros apelamos, va al superior, y ahí, bueno, comienza la historia que contó el doctor Subízar. Tuvieron 2 años resolviendo. Sí. Tuve que pagar la caución para ingresar. Es decir, la caución eran varios meses de cuota alimentaria que pagaba Florentín para poder ingresar a la justicia. De una cuota una menor, estamos hablando de alimentos, una menor. Imagínate si lo tiene que hacer doña Rosa en el No barrio. puede, No, puede. imposible, No puede. imposible. No, Yo he claudicado millones en esta causa, es lo único que les puedo decir. Que he dejado escribanos que tenían que comprobar. A mí me cobran, como cualquier hijo de vecino, pero después lo último ahora de la justicia esta semana pasada, que la verdad ya es hasta grosero, es grosero, pues estamos hablando de nuevo, volvemos a lo mismo, la cuota alimentaria de una menor de un padre que no le dio techo, no le dio calzado, no le dio comida, no le dio nada, porque esa casa es propiedad mía. Cuando él, sé que en otros lugares dice que me regaló, no me regaló nada, pues no le 1.500 pesos y te pasa cuota alimentaria, sepa la audiencia, que una persona te pasa eso porque no le interesa a su hija. Porque no le interesa si yo como, si yo gano, si no gano. Él no tiene ni idea qué es la vida de su hija. Sabe que vive muy bien, pero podría haber vivido muy mal y con el mismo resultado. Pero bueno, vayamos al punto este. El superior tribunal, ¿qué dice? Dice el superior tribunal, no, dice, empiece de nuevo el juicio. 11 años. 11 años y empezó de vuelta el juicio, y que era muy bajo el monto. Ellos la insolventaron, la justicia misionera insolventó a mi hija. Y dicen que era muy bajo, es decir, solamente para los hijos de diputados, que ya mi hija no pertenece a ese círculo porque nunca fue alimentada, pero a ver, para los políticos, ¿para quién es la justicia misionera? Era muy bajo el monto que ellos le impusieron a mi hija.
Bueno, ahí vamos a la corte y bueno, esa es la parte ya técnica que no quiero entrar porque lo habló muy bien el doctor Suiza, escuché la nota y la verdad que se expidió muy bien, ¿no? ¿A qué voy a esto? Estos 11 años que le sirvieron a Florentín para insolventarse. Es más, ahora cuando me preguntabas el embargo, sí, sale el embargo, vamos a un departamento que es el domicilio que él declara como real hasta el día de la fecha y lo vendió, le vendió a la madre, o lo entregó o lo donó. Le dio a la madre un departamento de muy alto valor en pleno centro, jubilada la mamá. Claro. Bueno, las empresas las regaló a insolventes, todo probado. Eso, o sea, insisto con esto, eso es insolventarse fraudulentamente, Sí, funcionario sí. público. Yo ahora presenté los escritos, tal cual, tal cual. Ah, presentó los... Sí. Quiero manifestar esto también, que lo peor de todo que viví en esto, más allá de los años de lucha, que uno ya se acostumbra, digamos, obviamente, ¿no? Que lo que más amo es mi hija, y por ella nunca voy a bajar los brazos, nunca, contra cualquier poder que se me cruce enfrente, el que fuera, es mi hija. En el 2013 me diagnostican cáncer. El cáncer dice que es reactivo a situaciones de estrés muy galopantes, ¿no? Si a ustedes les parecen que esto no fue galopante, yo he llegado hasta poder tener que irme de la provincia por razones de que este señor me amenazaba que me iba a sacar la nena, ¿está? Usted, bueno, eso quería preguntarte. ¿Vos recibiste amenazas de todo en tipo, ese proceso? De todo tipo, una persona violenta de todo tipo, sí. Me echó de todos los cargos, está todo en el expediente. Él no solamente no me pasaba alimentos, sino que me insolventaba. Porque ¿qué problema puedes tener que tú seas asesora del Mercado Central cuando había otro presidente del Mercado Central? Pero apellido de él, obviamente, antes de irse me desvincula. Y todo se le permitió, todo. Todo, secuencialmente era hacer daño. No voy a entrar a las denuncias penales de los daños materiales que llegué a sufrir, de los daños físicos que llegué a sufrir. No tengo ganas de entrar en ese tema. Ustedes le tienen una carta que fue... que estaba en el expediente. Bueno, le quiero preguntar, o sea, lamentablemente estoy obligado a preguntarle eso, pero ¿usted sufrió violencia física? Sí, obviamente que sí. Obviamente una persona que como él mismo reconoce que tenía ira. Y esa carta está reconocida en el expediente. No fue desconocida, pues si no tenía que ir a peritaje. ¿Y qué decían los jueces? No decían nada. Nada. Con esa carta le otorgan sin domicilio, diciendo que era una persona irascible, él mismo se reconoce irascible, que se desconoció, le iban a entregar una nena de 4 años, hija única, de mi parte, mimadísima, a una persona irascible. Yo presento esa carta por esa cuestión, no por una cuestión de defenderme yo, sino por defender y proteger mi hija. Por eso, nada más que por eso. Porque una persona que te abandona 9 meses en el embarazo y después aparece para la foto en el nacimiento, no creo que tenga los mismos derechos que un padre que estuvo y que esperó. Yo no era la novia, era la señora de él y esa nena fue buscada. Porque muchos dijeron, será la hija. Sí, es la hija de Florentín. ¿A quién puede decir tal guachada? Escriben, es decir, me mandan mensajes, no sé si son generados de parte de ese señor, pero desgraciadamente sí, tengo que escuchar encima ser por muy pocas personas, ¿no? Obviamente que la audiencia, a ver, este caso es un caso, hoy, ¿por qué yo digo emblemático? Porque yo pude luchar, porque yo pude seguir adelante, porque yo estoy viva y puedo hablar frente a este micrófono, ¿está? Porque si me pasaba algo, iban a decir que me accidenté. Es lo único que les puedo manifestar. ¿Vos te viste obligada a partir de las amenazas a hacer esto público porque pensabas que te podía pasar algo peor? En realidad, en el año, ya no me acuerdo el año, página 6 hace público esto, y ahí es donde la jueza se acelera a dictar la sentencia de alimentos. Hace público un montón de denuncias, no solamente el caso... Gisela Subizar, este es uno. Los que habrán, los que me escriben, a los que le voy a brindar ayuda a quien me pida, porque yo sé lo que es esto. Yo sé lo que es tener que salir a trabajar y que te lleguen las resoluciones que te desnucan y tener que juntar la plata y seguir siendo mamá y sonreírle a tu hija, pues mi hija es una niña feliz, una niña que la verdad no padeció esto. La que padecí fui yo. En el 2013 me diagnostican cáncer.
Un cáncer galopante, bravísimo. Me voy a Buenos Aires porque era la forma de poder salvar mi vida. Yo no quería que mi hija pierda el año, pues les vuelvo a repetir, abanderada de su colegio, un colegio muy reconocido. Entonces no quería que pierda el año Serena. Bueno, me voy a Buenos Aires a atenderme. En el año jamás le pagó un pasaje a la niña para que vaya a verme. Sabía que yo no estaba trabajando, sabía que estaba internada. Todos sabemos lo que es un proceso de cáncer. Claro. Todos sabemos. Yo no tengo ni una exención distinta por ser Gisela Zubizar. Pasé por todo lo que pasan todos. Jamás se hizo cargo, ni moralmente mi hija estando acá, no fue capaz de llevarla a la escuela. Mi madre, mi hermano, mis amistades, todos me ayudaron. Él no. Él seguía pasando su exigua cuota. Y obviamente, me imagino que gozando de la situación, porque me citan después de 200 años a una audiencia conciliatoria de alimento en el 2013. En un proceso que ya estaba en Buenos Aires atravesando el tratamiento. Yo estaba internada con cáncer. Es perverso. Me citan bajo pena de multarme si no comparecía. Pero a mí, a lo que me llama la atención, el juzgado, ¿está? Que sabía lo que yo estaba viviendo, porque tuve que denunciar para que después no me meta que abandoné la criatura, ¿no? Yeah. Que obviamente yo por una cuestión personal, mi hija, o yo viajaba los viernes, o mi hija viajaba los viernes para vernos, porque obviamente todos saben la continuidad que es de lunes a viernes los tratamientos oncológicos. Pasando en blanco, le detectan cáncer en el 2013. Sí, sí. Usted obviamente eso le informa a la justicia. Obviamente, bueno, tenía que retirarme. Haciendo el tratamiento en Buenos Aires, me citan a una audiencia. Justicia, sabiendo eso, la cita igualmente a usted. Bajo pena de multa. Bajo pena de multa. Obviamente se presentan todos los antecedentes de Buenos Aires, de los mejores oncólogos que me trataron, por eso estoy acá sentada. Y la verdad es que, a ver, pero lo más grave de todo en ese momento, la doctora Silvana Jiménez, era mi abogada, le llama y le dice, ¿vos no le pensás ayudar? Yo no estaba trabajando, ¿está? ¿Se entiende, no? No, la verdad que no. Un peso, ni siquiera llevarla a la nena a la escuela, ni comprar los materiales de estudio, aunque sea para decir que me ayudó en algo en el proceso más duro que tuve en mi vida. Porque todos saben lo que es un cáncer. Y todos saben lo que significa, ¿no? Pero bueno, eso fue, es decir, no solamente lo económico, fue lo afectivo, el abandono secuencial. Y que esa persona sea la que maneja hasta leyes, hasta cuestiones de manejo de menores y demás, yo digo, es grosero, por eso hago la presentación. Cuando fue inscripto en el registro alimentario, que fue durísimo para que libren, durísimo, eso fue un peregrinar de denuncias a cámara para que libren el oficio, se libra, caso omiso de nuevo. Y mira, vos estás hablando de 2008 hasta 2013, hasta aquí la historia cronológica. Tuvo mucho tiempo como para venir y decir, sentarse y decir, bueno, un zapato, esto, Mario, un zapato. ¿Qué necesitas? O sea, no que necesitas, Gisela. Él sabe que necesita porque tiene otra hija. Él sabe, y él se viste muy bien y él come muy bien y tiene una vida muy linda y vive en un lugar muy lindo. Mi hija también vive en un lugar muy lindo, pero él sabe lo que son los gastos. Él es una persona pública y sabe perfectamente lo que demanda una canasta familiar. Esto destapa otra cosa también, porque digo, está bien, estamos enfocados en una cuestión que tiene que ver con la cuota alimentaria, muy cuestionable el actuar de la justicia, pero también habla de la insolvencia fraudulenta y de qué es lo que él, porque acá ahora viene, a ver, yo quiero saber, digo, a partir de ahora, bueno, ¿qué hizo en su declaración jurada, por ejemplo, en el municipio? ¿Y qué es lo que realmente tiene? Porque eso también no es una sanción, es un delito. Es grave. Es muy grave. Es grave. Es muy grave. Es grave. Mira, yo tengo una teoría en mi vida. Yo soy abogada hace 26 años. Yo me recibí a los 21 años de abogada. Y ejerzo desde ese momento y soy litigo, digamos. ¿Cuál es la realidad? La realidad es esta. Sí. Yo siempre digo, el que es desprolijo en su vida personal es desprolijo en su vida pública, en su trabajo y en todos sus ámbitos. Sépanlo. Investiguen eso, es interesantísimo lo que planteaste. Pero otra cuestión, siendo secretario de gobierno fue citado por el CEJUME, manifiesta que me hace ir con mi abogado, me hacen esperar una hora. Para la gente que no lo sabe, ¿qué es el CEJUME? El CEJUME es el centro de mediación previo a lo judicial. O sea, ahí podés sentarte, charlar, dialogar y me dejó plantada. No fue directo. No, ni aparece. No. Sépanlo, secretario de gobierno.
siendo que tiene una función y el SEJUME justamente es un organismo del gobierno. ¿Eso en qué año fue? Ahora, este año, en enero. Ah, este año. En febrero, primero me pasaron de enero a febrero, yo pensé que me iban a tener hasta fin de año, pero el SEJUME es un organismo muy serio, que yo felicito, porque yo quise cerrar esto. Claro. El señor me dejaron esperando 1 hora y media, el señor nunca ni siquiera avisó, porque no apareció. Pero vos fijate el nivel de impunidad ya, ¿no? O sea, primero la influencia, entre comillas, o manipulación que se tiene dentro de las esferas judiciales por ser parte de la política, ¿no? Sí. Y después la impunidad, pues sigue la impunidad. Sigue. Porque digo, en 2017 él ingresa a lo que son los alimentantes morosos. Exactamente. Es así. Y sigue igualmente siendo funcionario, porque él creo que entra en 2015, reemplaza a no me acuerdo ahora. Moglia. A Moglia, reemplaza a Moglia y ahí ya es secretario de gobierno. Exacto. Y Lozada, bueno, el intendente Joaquín Lozada sabe toda esta situación desde 2017 y el tipo igual mantiene su cargo, ¿no? Yo quiero explicarles eso porque también eso me han escrito y yo la verdad que hoy vengo a dar la cara agradeciéndole a ustedes la investigación y más allá de eso, que la verdad que impecable y el cuidado que han tenido en referencia de que hay una menor en el medio. Yo quiero explicarles eso. Toma licencia, Florentín. Ajá. ¿Qué es la licencia? Para el común de la gente cree que lo apartan del cargo. No lo No, apartan. no. La licencia es un beneficio, es un goce. Es decir, que él está gozando de un beneficio que es la licencia. Él no fue sancionado. Claro. Y es lo único, y después dejo a criterio de la audiencia. Porque yo no voy a hablar de las cuestiones políticas, porque esto no es político. Esto es un hecho personal. Yo no soy una persona política, no busco fama política, pues no me interesa, porque sé que la política es lo más importante, pero yo la ejerzo desde afuera, como ciudadana. Ahora, ¿por qué lo hace? ¿Por qué hizo toda esta denuncia? ¿Por qué para explicárselo sobre todo a la gente que está del otro lado? Lo hace, me imagino, por su hija. Lo hago por mi hija, por cuestiones de llamados personales que le ha hecho a principio de año y que la verdad es que uno se cansa. Porque yo vuelvo a repetirle, yo a mi hija no le mezclo en esta cuestión. Fue en millones de oportunidades que se intentó llevarla a declarar. En 11 años mi hija nunca. Ahora si quisieran, mi hija puede declarar. Ahora no la cita más. Porque ya es una señorita. ¿Con cuánto está su hija? 14 años. 14 años. 14 años. 14 años. Y presiones de diferentes situaciones. Porque acá yo les explico. ¿Cuál es el mensaje de esto? El otro día les escuchaba a un abogado de familia en un programa que decía el castigo a la criatura por el acto, es decir, a ver, el castigo es así, el castigo es, yo no te veo, Serena, por lo que me hizo tu mamá. Él se olvida que él inició esta acción judicial de régimen de visitas y me judicializó, cuando nunca quiso verla a la criatura. Es decir, a ver, entendámonos, que un padre que quiere ver a la salida del colegio, que te cuente el colegio si lo conoce. La que paga la cuota de ingreso, la que paga las cuotas mensuales, la que paga todo soy yo. Ni hablar de las reuniones de padres que pero se hacen. Pero por favor, jamás, no. jamás. Solamente creo que fue una vez al tema de cuando iba a tomar la confirmación, porque me dijo que podía juntar votos ahí. Ah, le dijo que iba a la confirmación. No, al cursillo. Al cursillo. Fue 2 o 3 veces porque era de siesta, había que dormir la siesta, entonces no se puede. Era complicado porque uno madre sabe lo que es el peregrinar con un hijo, sí, que la escuela, que las tareas extracurriculares. Serena una niña como cualquier niño, ¿está? Como cualquier niña de su edad, tiene tareas extracurriculares, tiene todo. Es decir, que me hago cargo yo de llevarla, traerla, mi familia me ayuda, mi pareja también. Obviamente, que es una niña como cualquier otra llena de actividades. Está con nosotros Gisela Zubizar. Te invito a que te quedes un ratito Dale, más, sí, no hay problema. agradeciéndote tu tiempo. Vamos un ratito vendemos un poquito. Bueno, vendemos un poquito y ya estamos con, reitero, Gisela Zubizar, ex mujer de Fabián Florentín. Lo denunció en su momento. Está él integrando el registro de alimentantes morosos, todavía sigue, ¿no? Sí, continúa. Sí, continúa todavía. Intentó bajo todos los medios salir, pero no le otorgaron todavía. Claro, se hizo muy público, iba a ser demasiado evidente ya. Sería un manoseo ya demasiado sí, alto, ¿no? extremado, ¿no? ¿Quién está ahora en el juzgado? La doctora Carbone estaba ahora, sé que está el doctor Escalante, pero es más, la doctora Carbone, la semana pasada, yo pido a disposición el expediente para hacer las planillas de liquidación de las deudas. Claro.
desde el 2008. ¿Qué significa pedir disposición? No, yo pido que me préstamo el expediente. Para ver el préstamo expediente. Sí. Porque ¿qué significa esto? Llevar a un contador a hacer el peritaje en el juzgado y estás hablando de una suma alta. Claro, está bien. Pues me pusieron para que lo haga en el juzgado. Ah. Siguen dañando a la menor. Yo me pregunto dónde están los defensores de la menor, porque Serena parece una chica mayor de edad, porque los defensores siempre fue un silencio mortuorio. El único defensor que se expidió fue el fiscal de la Nación, de la Corte Suprema de Justicia, con una resolución que da envidia y me hace creer nuevamente en la justicia, ¿no? Sí, yo la leí y que maravillosa. Que trata realmente maravillosa. A los integrantes, yo lo digo con todo el respeto, entre comillas, a los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, pero los trata, muchachos, estudian de nuevo, le dicen, ¿no? Es que la verdad es que, a ver... Eso es lo que dice, el fiscal de la Nación. Yo creo que más que estudien de nuevo, paren, sería... Paren. De nuevo, en el caso de que sea generoso, claro, no sean tan evidentes, muchachos. Sí, funden en ley, por eso. Claro. En instantes continúa con nosotros Gisela Zubizar, está aquí con nosotros, una mujer que se animó a enfrentar al poder político, ¿eh? Obviamente sufrió las consecuencias del caso, pero bueno, como siempre, a la larga, esperemos realmente se haga justicia, ¿no? Y si no, como siempre digo, yo sé que esto no le gusta a muchos integrantes de la justicia. Bueno, si no hay justicia legal, por lo menos está la opinión pública que sí utiliza el sentido común, ¿no? Apela al sentido común y a partir de ahí hace sus propias valoraciones y hace, por lo menos, se hace justicia desde la opinión pública, ¿no? Vendemos un poco y ya venimos. Para la gente que recién se engancha con nosotros, prende la radio, bueno, les comentamos que estamos con Gisela Zubizar, la ex mujer de Fabián Florentín, quien hace 11 años, ¿no? Viene lidiando con esta situación. 11 años judicialmente, 14, casi 15 personalmente. Y que lo pueda hacer porque es una mujer, dígase, formada, luchadora, porque te tenés que enfrentar a los poderes de turno, te tenés que enfrentar al poder de turno cuando, reitero esto entre comillas, maneja o tiene influencia en las acciones judiciales. ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Cómo de acá a lo lejos, cómo lo analizás? ¿Qué pensás de ello? Y la verdad que, a ver, si vos me preguntás si lo volvería a hacer, sí, lo volvería a hacer por un hijo. Yo creo que hace un verdadero padre, una verdadera madre, hace todo lo que sea necesario para preservarlo, ¿no? Sí, creo que quiero aclarar, cuando hablamos de poder político, el poder político es lo más importante que tenemos los ciudadanos. La política en realidad es lo que hace transformar, hace llegar logros, cumplir metas, hace 1 millón. Es decir, el poder mal entendido y el abuso de poder. Sí, a ver, yo quiero que se entienda esto. No fue un aparato político el que lo sostuvo a Florentín en esto. Esto fue Florentín haciendo abuso de poder político. Diciendo que supuestamente él tenía influencia en... No sé cómo fue el manejo, pero es él, pero no solamente, siempre tuvo ese abuso. Es decir, no creo que la política sea dañina para nadie, creo que el abuso, que te sientan en un sillón, que era lo que yo planteaba, ¿no? Saber los antecedentes de los candidatos, de los funcionarios, saber quiénes son, que no sabemos quiénes son. Claro, porque la verdad es que uno ve una foto y la verdad que vos decís, qué buen papá, qué hermosa, porque es ay, mis vidas, mis amores, no le da de comer. Pero es su vida y su amor en una foto que se sacaba una vez por año cuando era chiquita. Hoy Serena es grande, hoy Serena ya la condena, como lo social, la condena personal es tremenda de un niño. Los abandonos, no solo lo económico, acá hay un abandono de todo tipo. Entonces voy a decir, un funcionario que tiene esa conducta, ¿puede darle algo al pueblo? Les pregunto, plantéenselo. Claro. ¿Puede darle algo? Lo más preciado que tenemos son los hijos. Yo siempre digo, Serena fue, vos me decís cómo veo esta lucha, veo que Serena fue mi motor, porque la miraba y no me podía caer, Mario. Terminé con un cáncer. No voy a decir que fue eso, tal vez lo tenía, pero tal vez aceleró el proceso. Atento, toda la desgracia que tuve que vivir.
porque cada tanto era un sacudón de alguna resolución que me descalzaba. Claro. Es decir, a ver, yo te digo honestamente, ¿cómo es mi vida? Mi vida es una persona normal, trabajo, amo mi profesión, quiero que entiendan eso, amo el derecho, creo en la justicia. Y como dijiste hoy, si no es la justicia del Poder Judicial, va a ser la justicia social, lo que nos ubica a cada uno. Porque yo te digo honestamente, quien me conoce sabe que siempre fui una mujer trabajadora, luchadora y honesta. Y cuando me tocó estar sentada como presidente del Tribunal de Cuentas, no abusé del poder. Es más, usted hizo investigaciones importantes, yo recuerdo eso. Las hice, sí. Obviamente que era una cuestión de una subrogación, pero obviamente tampoco abusé del poder, porque vos tenés que siempre ver la persona en la transparencia. Es decir, la persona que tiene una vida correcta, una vida que se puede decir socialmente y moralmente apta, obviamente que va a ser moralmente apto e idóneo en sus funciones, porque es así. Yo creo que nadie que tenga una vida desprolija puede llegar a desempeñarse correctamente, porque no tiene valores morales. Hoy, según usted que es abogada, aprovechándola, hoy, por ejemplo, Florentín no podría ser funcionario, no debería ser. No debería. Pero bueno, eso yo dejo a la audiencia librado para que entiendan lo que es la situación de unos y otros, ¿no? Sí, de unos y otros. Si yo tuviera eso, a mí me hubieran echado en 10 minutos. Claro. Pero bueno, es así. Para unos sí, para otros no. Esa doble vara moral que cuando la ley te dice que es igual para todos, ¿no? Exactamente. Pero bueno, la igualdad no se da. Gisela, agradeciéndote tu tiempo, me gustaría preguntarte cómo está hoy la situación. Y la situación obviamente sigue el juicio. Te digo, ni siquiera me permiten retirar el expediente para hacer una planilla de liquidación. Tengo que llevar al contador a la sede del juzgado, que son más o menos, calculale, 7 meses de cuota alimentaria. Es decir, 7 meses la nena no comería, porque la jueza decidió que lo haga ahí, in situ, cuando yo soy la representante de la alimentada. Claro. Es decir, vos realmente, ¿qué haces en un juicio de alimento? Cuidas al niño. Claro. Acá el interés superior del niño quedó en nada. Por eso te decía yo, los defensores, ¿dónde están los defensores? Mi hija es menor, empezó con 4 años, va a llegar a la mayoría de edad y nadie se jugó en decir, basta, paren. ¿Y vos seguiste cuando Agencia hoy retoma el tema, toma notoriedad nuevamente? ¿Vos volviste a recibir amenazas? Sí, me llaman a la consultora, bueno, obviamente que yo te vuelvo a repetir, eso denunciar, vos sabés que ni siquiera tengo ni la voluntad de hacerlo, porque después te llama un juez penal y te dice, che, Gise, estos son temas caseros, me ha tocado, Dios mío. Me ha tocado que me digan, ya arreglamos todo con Fabi. Es decir, yo te digo, honestamente, es un horror. ¿Cómo fue? Discúlpame que te pregunte y que entre en detalle ahí, sin entrar en detalles morbosos. ¿Qué pasó ese día? Porque fue un día en particular el que sufriste violencia física, en donde él relata, ¿no?, en su carta. Ajá, sí, bueno, a ver. ¿Cómo fue? Yo hoy expliqué que la violencia no es un hecho aislado. Nunca tomes la violencia como un hecho aislado. Claro. La violencia, esa fue una prueba nada más que se tenía por escrito a los fines de no ir a otro tipo de prueba, no mezclar la empleada, la familia. Claro. La violencia verbal es tremenda. Y yo te digo una cosa, no solo duelen los golpes. Ayer me mandan esa frase, es cierto, no solo duelen los golpes, hay cosas que duelen muchísimo más. La violencia no se da en un hecho. Quien venga y te diga, ay, me pegó hoy, no es así. O hoy ejerció violencia. La violencia se da, vos ves a lo largo de estos 11 años, yo no tengo ni un vínculo, es decir, a ver, yo desde que nació Serena, habremos intentado, después que nació, como dijo él mismo, habremos estado un tiempo juntos, imposible de convivencia. Y yo sobre todo quería que mi hija tenga una vida hermosa como tuve yo. Mis padres fueron separados, pero no había esto, no era este horror, no era este horror, este caos
juicios, esto, lo otro. Y lo que sí quiero aclarar es que el que inicia las cuestiones judiciales, que él se siente tan molesto hoy, o por ejemplo tengo que aguantar, vos me decís cómo está la cosa, con el tema este que se despegó ahora de nuevo, porque al hacerse público se hizo notorio, el abogado, el doctor Iván Lambert, también padre, las groserías que me escriben los escritos. Y la jueza no ve, pido que testen, no tienen ningún problema y lo hace suyo, porque al ser apoderado lo hace suyo, los dichos. Iván Lambert es el director de entes, ¿puede ser? No tengo ni... Sí, el director de entes municipales. Sí, y abogado de toda la... Es decir, a ver, pues los abogados de Florentín toda la vida fueron Otaño, la ex mujer de Lambert, y la doctora Charotto. Después se separó y obviamente quedó solamente Lambert. Perdón que cuente esto, pero es público. Claro. Quedó el doctor Lambert como abogado y el doctor Lambert evidentemente en un sesgo de también favoritismo, ¿ok? Porque olvida que yo soy colega y no puede referirse en esos términos como se refiere a mi persona. Porque para él haberme defendido es odiar. Él no entiende que es un derecho de mi hija. Que el padre le pague los alimentos y que yo te explico, si yo hubiera aflojado en estos 11 años, hoy estaría a cargo mío todas las costas y los honorarios de los abogados participantes, ¿está? Claro. No solo no hubiera tenido alimentos, sino que también saldría perdiendo económicamente teniendo que entregar mi casa, donde es el techo de mi hija, porque ellos sí no tendrían problema de ejecutarme. Y ahí sería expeditivo sería. Si yo tuviera una deuda, te puedo asegurar que a los 20 minutos estoy embargada. Entonces yo te digo honestamente, vos me decís cuál es la realidad. Tengo que soportar hasta vejámenes, hasta del propio abogado que se intitula en derecho propio, en faltarme respeto. Le pido a la jueza que teste, córrale vista, me pone la semana pasada. Que va a correr vista, me sigue insultando. O sea que yo les digo honestamente, es caótico, ¿está? Caótico, porque yo aparte de todo soy abogada, ¿está? Aparte de madre, aparte de ser una mujer... Claro. Aparte de verme respeto, porque soy la madre y la hija de su cliente, soy colega de él, me debe el mismo respeto que un juez, nos debemos entre colegas, el código de ética, parece que el doctor no lee. Yo siempre le digo a la gente que por ahí a veces cuando hablamos de temas judiciales, no dicen, sí, la justicia siempre, o la justicia politizada, pero cuando vos, Dios no quiera, toco madera, no nos toque nunca ni a aquellos que nos están escuchando, ni a mí, ni a nadie, encontrarse en los pasillos de la justicia penal y familiar. Porque ahí realmente te das cuenta de realmente, primero lo que está mal. No, lo frágil que estás ante, a ver, vos cuando vas a la justicia, ¿qué haces? Es el límite, o sea, la justicia es decir, no encuentro justicia ni a través del diálogo, voy allá a un juez a que imparta equilibrio entre dos partes y no la encontrás. Ese es un problema muy grande, sobre todo porque yo siempre lo digo, lamentablemente la justicia no es que es renovadora, la justicia fue... puertista, closista, y así sucesivamente. Siempre es oficialista, quiero decir con esto, ¿no? que me preocupa y mucho la manera constante y las herramientas que ha utilizado para generar violencia. ¿Sí? O sea, tenemos una sociedad que está Escuchame, está usando las instituciones. Está inmersa en un contexto de violencia. Tenemos un discurso hoy, que es políticamente correcto, salir a decir estamos en contra de la violencia de género, largamos un protocolo de acción contra la violencia de género, Misiones va a ser vanguardia en juzgados de familia, que en realidad es mentira. Nadie te ayuda, Carla. Es mentira. Nadie te ayuda. Es mentira. Y hay personas, o sea... Vos a mí venís y me decís, che, Carla, vení, sentate acá, firmame esto porque no quiero, y no lo hago, porque mi moral y porque mi conciencia me dice que no lo haga. Porque no está bien ir en contra de los derechos de un niño. No. Entonces, si un abogado, si un juez, si un funcionario va en contra de eso, y estamos mal. Estamos mal, y están ejerciendo la misma violencia. Yo lo que pienso y lo que le quiero decir es esto, ¿no? No es tanto el hecho de decir concurro a la justicia como único. A mí me llevaron a la justicia para tirarme a los leones y que me coman en la cabeza. Claro. O sea, la idea era esa. Lo hicieron. Pero peor todavía, es la utilización de toda una institución, ¿entendés? A mí me condenan en costas. Claro. Soy alimentante de mi hija. Soy el sostén, la que le da el techo.
Ustedes imagínense, no voy a hablar de cuestiones ríspidas, de montos, pero que lo que me paga me alcanzaría solamente para un par de cosas de Serena. Porque con Serena va a un colegio privado con todo el derecho del mundo por el nivel de vida que tenemos. Claro. Pero yo les digo honestamente, cuando vos te tiran a los leones para que te coman la cabeza en nombre de la justicia, claro, es tremendo, ¿está? Sí, sí, a sí, eso voy. Sí, mínimamente vas a pelearla. No, pero escúchame, tiene... Pero porque tengo las armas, sí, Carla, pero claro. si no tenés... Vos sabés que el otro día una chica me escribía y le dije, yo esas cuestiones yo no voy a sacar provecho porque yo tuve que juntar el mango para pagar mis abogados, ¿está? Es decir, no solamente tenía que darle de comer a mi hija, cubrir los gastos, hacer esto, cubrir las enfermedades de mi hija, llevarla, traerla a la escuela, pagar el colegio privado, pagar niñera, porque obviamente yo trabajo todo el día. Bueno, una persona en un comentario dijo que trabaje, no, sí, trabajo y mucho, ¿está? Se ve que no me conoce, no conoce mi trayectoria. Es decir, tengo 26 años de caminar la justicia y la verdad que no sentada en un escritorio, ¿eh? Tengo soy litigante, soy abogada. Con mi hermano siempre dice que los abogados somos como el tiburón. El tiburón, si vos parás, te comen. Te morís porque no te entra agua. Es decir, Sí. en los alvéolos no te entra y te morís. Si somos los tiburones, tenemos que andar. Entonces, la verdad, vos decís, yo tuve las herramientas, pero ¿y el que no tiene? ¿Qué hace? Claro. Bien, Gisela Zubizar, por último, si te quedó algo en el tintero, yo siempre a los entrevistados le digo, bueno, en toda la entrevista por ahí a veces preguntas que se pierden, que se olvidan o que no se hacen, y siempre le digo a los entrevistados en piso que cuál fue la pregunta que faltó o qué pregunta te harías vos. No, yo a mí corolario de todo esto diría que la sociedad toda luche por tener una justicia más digna. Todos podemos ser Gisela Zubizar, todos. Yo les digo honestamente, en su carta manifiesta, gracias a Dios nos salimos realmente lastimados. Si yo hubiera salido realmente lastimada, hubiera sido un accidente. Y mi pobre familia, mi pobre hija sin madre y mi pobre familia sin mi persona. Es decir, a ver, seamos honestos, ¿qué es salir realmente lastimado, no? A esos niveles directamente llegó la situación. Sí. Realmente no salimos realmente lastimados. Es decir, una persona de 1,98 m creo que mide, 130 kilos tenía en aquel momento, con una persona que yo midía 1,60 m y mi peso era muy ínfimo en aquel momento, ¿no? Entonces yo la verdad les digo, ayude la sociedad. Ayuden, y esa mesa de mujeres, ¿viste? Es decir, no sé si se cuidan entre ellas, ¿viste? Porque la verdad es que al público no le ayudan a nadie. Los defensores de menores defiendan a los menores, se le paga el sueldo para eso. Claro. No se le paga para que digan, Florentín pide tal horario, métanle. No importa el domicilio donde lleve la criatura, si tiran un mercado central, no importa. Es decir, a ver, eso yo digo, que se haga, que la sociedad exija, porque te puede pasar a vos, Mario, te puede pasar a vos, Carla, nos puede pasar a todos. Sí, por eso. Es decir, la justicia, nadie está exento de caer en ese lugar. Y yo les digo, eso es lo único que yo les pido a la gente, y que los candidatos sepamos quiénes son. Sepamos quiénes son. Claro. Porque la verdad es que vos decís, la historia de cada uno habla de qué es lo que podés llegar a ser. Claro. Las promesas son promesas, ¿no? Además, esto ya lo digo yo, me parece que, sinceramente, insisto con esta idea, o sea, y agrego lo que decía Gisela, la licencia es un goce que está recibiendo este funcionario. Sí. Yo dije en el arranque del programa que era como que lo estaban protegiendo, ¿viste? Cuando un policía hace una macana lo ponen en disponibilidad. No es que lo sacan, sino lo ponen en disponibilidad, lo protegen. No es una sanción. En este caso me parece que están haciendo lo mismo. Insisto, o sea, en estos momentos mi percepción es que tenemos hoy, y reitero, un municipio, no un municipio, un jefe comunal, sin dar nombres específicos, o sea, un jefe comunal que está protegiendo a una persona, a un golpeador, ¿no? Porque pasamos de alimentante moroso a ser un golpeador, a ver, pero no lo digo yo, ni lo dice Gisela, lo dice, él mismo lo reconoce, o sea, Gisela lo sufrió en realidad, pero él mismo lo reconoce en esta carta. O sea, pasamos de un alimentante moroso a un tipo golpeador que sigue siendo funcionario de la municipalidad de la ciudad de Posadas, porque reitero, pidió licencia
no es que renunció o lo renunciaron, ¿sí? O sea, hoy Joaquín Lozada está protegiendo a un golpeador. Eso es lo que... Y esto va, a ver, para la propia mujer que le milita, que le encanta a Joaquín Lozada, que lo tiene enamorado, pero pensá un poquito. Es como dice Gisela, piensen un poco lo que tenemos, los candidatos que tenemos alrededor. O fíjate que hoy están protegiendo, así como está hoy la situación, están protegiendo a un golpeador. Gisela Zubizar, le agradezco que nos haya elegido aquí en el ET4 a realizar sus primeras declaraciones y bueno, felicitarla por la valentía también, porque insisto en usted, hay muchas mujeres que se sienten identificadas con este tipo de situaciones y que lamentablemente no tienen las herramientas intelectuales que tiene usted o las herramientas, si se quiere, económicas como para pelearla también en la justicia. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias, Mario, muchísimas gracias, Carla, y la verdad que les agradezco porque al tenerlos a ustedes uno siente que esta lucha va a tener una finalidad por lo menos social, por lo menos social. Bien, muchas gracias, Gisela. Muchísimas gracias.